A primeira comunicación desta última sesión de hoxe ten 4 comunicacións e a primeira corre a cargo do profesor Christian Boyer do Liceo Hélène Boucher de París, que é profesor agrégé, non digo agregado porque a equivalencia non é evidente pros que falamos castelán ou galego, é profesor agrégé de español e doutor en literatura española pola Sorbona por París 4 coa tese La cruauté dans les récits courts d'Emilia Pardo Bazán de 2014 e é un frecuente e experimentado pardobazanista que ten entre as súas publicacións recentes unha monografía sobre a novela La Tribuna publicada en 2019 pola que moitos de nós temos relido esa novela tamén últimamente. E sen maior dilación ten a palabra Christian Boyer. Benvido. Un segundo, que non tenemos audio. No te oímos todavía. A ver, Christian. Hola, buenas tardes. Perfecto, no ahora sé sí. Sí, ahora sí. Pues muchas gracias por la invitación y por la presentación. Estoy siguiendo desde París con mucho interés los 3 primeros días de este congreso y de este coloquio. Y hoy hablaré particularmente de la descripción de los espacios en los cuentos de Emilia Pardo Bazán, o una estética al servicio de la crueldad. A lo largo de su ingente producción cuentística, Emilia Pardo Bazán supo recrear universos y ambientes de una gran variedad. Si bien dedica una atención especial al campo gallego en varias colecciones, también describe la vida madrileña, explorando tanto las ásperas calles de la capital como sus salones más elegantes. Curiosa y deseosa de ampliar sus horizontes literarios, la escritora ambienta numerosos relatos cortos en tierras muy alejadas de las realidades españolas, desplegando así todo un repertorio de espacios referenciales. El lector descubre entonces, y la lista de ser exhaustiva, la India del Ramayana, la Tierra Santa, al igual que es partícipe del desastre de 98 en Cuba o en Filipinas, y asiste a terribles castigos y sacrificios en China o en México, por ejemplo. En esta corta intervención me centraré en la descripción de los espacios interiores en varios cuentos de la autora. Estos cuadros de la intimidad ilustran su capacidad para jugar con diferentes funciones de la descripción del espacio, superando el nivel meramente representativo y expositivo para convertir el medio en el que se desarrolla el cuento en una fuerza apremiante y maltratadora. En la labor de condensación propia de la forma breve, el trabajo de selección que emprende un autor a la hora de presentarnos el mundo ficcional que dirige es revelador de sus intenciones y de los efectos que quiere ir desarrollando para llegar al desenlace. Cuando este es dramático o trágico, la descripción no solo sirve para permitir una representación del universo evocado, sino que también puede ser una herramienta para anunciar la llegada inminente del sufrimiento. En los cuentos realistas ambientados en Galicia o en Madrid, Emilia Pardo Bazán ofrece a menudo descripciones precisas de los medios más miserables. Una vez concluidos los vivos debates que rodearon a la cuestión palpitante del naturalismo en España, el relato alegórico Entrada de Año, publicado en 1899, recuerda este gusto de época por la exploración de los bajos fondos. Cito: sin embargo, por tranquilizar su conciencia, recorre el año los lugares en los que se llora, las mansiones del dolor y la necesidad, las famélicas buhardillas, los campos que riega el sudor del labriego, los asquerosos burdeles, los hospitales, los asilos de la mendicidad, las leproserías, las glaciales prisiones siberianas. Aunque no trasladó todos los espacios mencionados en esta cita a la ficción, Emilia Pardo Bazán no dudó en explorar los bajos fondos de manera cruda, como lo ilustran cuentos pertenecientes a colecciones diferentes, entre los cuales figuran, por ejemplo, Sobremesa, Elección, La Chucha o Un duro falso. Obviamente, la estrechez económica, la incuria y la falta de instrucción son propicias para que estalle la crueldad. Sin embargo, el sufrimiento y la violencia no se ciñen a estos espacios infraurbanos y se manifiestan en lugares menos predestinados al derramamiento de la sangre. Así es como hasta los aposentos más cómodos de la buena sociedad madrileña
no se libran del sello cruel que imprime la autora en muchos relatos. La colección titulada Interiores lo ilustra particularmente. En Bromita el drama se evidencia en una oficina. En Eximente, que presenta numerosas semejanzas con Le Horla de Maupassant, el suicidio tiene lugar en una casa cómoda. Y es también en los apartamentos burgueses donde se desarrollan las escenas más crueles del gemelo o las vistas. En cuanto a los cuentos, por dentro y la enfermera, confinan al lector en los dormitorios de personajes moribundos. En la exposición de estos espacios interiores encontramos la mención de objetos que cumplen su función de marcadores sociales indispensables para conocer la realidad socioeconómica de los personajes. Así, en el relato El Montero, la escena de 1903, la escena de interior del incipit, permite hacer hincapié en todo el bienestar económico que un matrimonio ha podido adquirir gracias a sus esfuerzos. Al mencionar todos los objetos con detalle, la autora no cede a lo que Zola llamó el furor de la descripción. No pretende exponer de manera pormenorizada los objetos con el fin de construir un marco totalizador. La elección minuciosa de los elementos persigue otra finalidad, la de preparar al lector a la reacción de la esposa, quien teme perder una parte de los bienes de la casa. Su marido se ve presionado y no participa en la huelga decidida por sus compañeros. Semejante decisión tiene consecuencias trágicas, puesto que mata a un compañero y sufre después una terrible venganza colectiva. De este modo, lo que a primera vista podría aparentarse a un detalle inútil que contribuiría a un efecto de realidad si adoptamos la terminología de Roland Barthes, adquiere en realidad, y cito a Barthes, un valor funcional indirecto en la medida en que, al sumarse, los detalles constituyen algún indicio de carácter o de atmósfera y de esta manera pueden ser finalmente recuperados por la estructura. En el relato inútil, el criado Carmelo se preocupa cuando está solo en la casa de la familia Valdelor. Sabe que su condición física no le permitiría luchar contra los chauffeurs, estos ladrones que no dudan en quemar a sus víctimas para que confiesen dónde se encuentran los ahorros de la casa. Antes de que los maleantes rompan la soledad de la solariega, aparece en el cuento una primera descripción del espacio interior en el momento en que el fiel Carmelo decide reponerse y preparar la comida. Cito: para distraer el temor, dirigióse a la cocina, al cuidar el puchero, recebó el fuego del hogar con leña menuda, y destapó y espumó la olla, lentamente. El glu-glu del pote colgado le interesó, y lo revolvió con un cucharón largo, profundo. Sus pasos levantaban eco en la vasta cocina desierta. La evocación del calor y de una comida roborativa podrían despistar al lector, pero no nos equivoquemos. Si esas palabras aparecen como una promesa de quietud, preparan ante todo la llegada de los crueles chauffeurs a una cocina amenazadora en la que las llamas y la cocción son el anuncio del suplicio de Carmelo. Los ladrones llegan y los objetos evocados en la escena preparatoria vuelven a aparecer para cobrar esta vez otra función. Y cito: arrastraron fácilmente al anciano al fuego que acababa de recebar y que ardía restallando, enrojeciendo la oscura panza del pote y las trévedes en que descansaban las ollas. Desviaron las más próximas y, arrodillando a Carmelo de un empujón, le apoyaron ambas manos en la brasa. Un alarido de salvaje dolor subió al cielo. De la misma manera, en la primera topografía doméstica que establece en El Destino, Padre Bazán evoca a través de la voz de su narrador dos elementos clave, el hogar y la cama, que luego cobran un protagonismo especial cuando la espantosa tía Tecla decide escaldar vivo a su sobrino. Describir el medio humilde no significa atenerse a exponer el medio referencial o a revelar un determinismo identificable en las relaciones de enajenación entre un estado del medio y los personajes. Esos objetos rápida y fácilmente identificables e identificados por el lector se convierten en actantes materiales al servicio del desenlace crudo. El procedimiento se repite en cuentos escritos en fechas distintas. Así, en El Azar, la autora describe un taller de fabricación de naipes y se focaliza concretamente en una máquina, y la más cortante, evidentemente, que tendrá un valor simbólico que no desarrollaré ahora,
sino que solo me voy a centrar en el valor simbólico que se repetirá también en Curado, publicado en 1903, en cuento en el que la candileja de petróleo encarna de manera cada vez más evidente la fuerza vital que abandona el cuerpo de un enfermo, o en Las Vistas de 1901, donde los objetos acumulados llegan a adquirir una voz propia para el personaje, quien cree oír cómo estos, pese a su materialidad, son los que motivan y cierran los enlaces. Cuando doña Emilia decide alejarse aún más de la ficción realista para adentrarse en el terreno de lo fantástico, describe los espacios cerrados de manera a crear el efecto inquietante y a preparar la cruel epifanía, choque entre dos mundos irreconciliables. Así las descripciones de los espacios en cuentos como Santiago el Mudo, El Esqueleto, La Resucitada o El Conjuro, por ejemplo, son deudoras de todas las figuras canónicas de la novela gótica y del cuento fantástico decimonónico. Las descripciones de bodegas y sótanos siniestros, de pasadizos secretos en los que se oye el chirriar de los goznes, preparan la irrupción de lo extraño y del sufrimiento, respetando las convenciones del género. La iglesia y el convento forman parte de los lugares frecuentemente convocados en la ficción gótica. En varias colecciones y desde La Dama Joven, doña Emilia convierte estos lugares sagrados en teatros de la crueldad. En El Rizo del Nazareno, El Milagro del Hermanuco, El Aviso, Cenizas, por ejemplo, las descripciones de las iglesias sugieren la inminencia del castigo divino. Bastante frecuentes en los cuentos de circunstancias, pero no únicamente, las descripciones de los edificios religiosos no pueden analizarse como las de las escenas domésticas que reflejan la intimidad del personaje. La iglesia y el convento son los espacios de la trascendencia y un soplo galvánico irrumpe a menudo para anunciar los dramas, los verdaderos y los falsos milagros. Las descripciones de los bajos relieves, de las figuras inquietantes subrayadas por el color rojo del damasco, crean un ambiente propicio para el advenimiento de lo irreal y el castigo del personaje enclaustrado. Frente a una persona literaria tan ecléctica como la de doña Emilia, resulta complejo desdibujar una única manera de considerar la descripción del espacio. Efectivamente, la cuentista supo adaptarse a los moldes de los géneros que quería cultivar. Así en La Cita, que puede considerarse como un cuento de misterio, en que se manifiesta el interés por el género policíaco, la descripción del apartamento en el que yace una víctima aparece a través de la mirada de un personaje que se acerca cada vez más al cadáver. El lector descubre así el medio en que transcurrió el crimen, progresando paulatinamente hacia la terrible aparición. Gracias a los verbos de acción y a la sucesión de los lugares, seguimos atentamente los pasos del personaje, que es víctima de una terrible maquinación. El lugar parece encarcelar al inocente, no puede dar marcha atrás y se adentra en un espacio cada vez más agobiante. El sentimiento de enclaustramiento viene reforzado por la presencia de objetos de las alfombras, del pesado tejido que cubre el piano y del gabinete lleno de efectos personales. La pesada cortina y las columnas que enmarcan la alcoba cierran esta teatralización de la escena de crimen que doña Emilia trabaja siguiendo las pautas de la ficción policíaca. No cabe duda alguna de que, en este caso, el trabajo de descripción sirve ante todo para brindar indicios al lector. Antes de que aparezca el cuerpo, ya intuimos que la víctima es una mujer, como lo revela el gusto por los tejidos y el esmero de la decoración, la presencia de bibelots, de plantas cultivadas en el salón. Sabemos que es rica por la multitud de los objetos costosos que lo evidencian. Y esta sola, cito, la vivienda parecía encantada, no se oía el más leve ruido. En suma, todo anuncia, gracias a la descripción, que quien vive en semejante espacio es una víctima perfecta. El breve análisis de los cuentos que hemos seleccionado en el artículo que publicaré, propondré muchas más citas, nos permite llegar así a conclusiones que podrán verificarse en otros relatos de la condesa de Pardo Bazán. A lo largo de su producción de cuentos, la escritora no se limitó a cultivar la descripción de una manera única. Si bien nunca abandonó su proyecto de condensación de los efectos,
recordemos que la aplastante mayoría de sus cuentos son muy cortos, siempre supo emprender un riguroso trabajo de selección capaz de superar la mera función referencial. En un hábil juego que suma valores axiológicos, simbólicos y modalizaciones, la escritora es capaz de convertir el espacio en una fuerza. En las ficciones en las que se observa la duradera impronta del naturalismo, el espacio evidencia las relaciones de interdependencia entre el sujeto y su medio. Es un agente que maltrata al personaje. Pero esta cruel función del espacio no solo aparece en los cuentos más realistas. Una lectura atenta de las escenas interiores evidencia que lo que podría ser considerado como detalles de segunda importancia o efectos de realidad es más bien el reflejo de un trabajo de orfebrería en el cual los elementos, por diminutos que sean, se combinan para crear trampas en la que queda atrapada una amplia galería de personajes víctimas de una crueldad que se manifiesta con frecuencia en este gran fresco literario que son los cuentos de Emilia Pardo Bazán. Muchas gracias por su atención.